Bueno, jóvenes, este videito que le estoy grabando corresponde al laboratorio virtual que tienen que hacer. Resulta que en la guía de aprendizaje que le coloqué en la plataforma que evoluciona, hay un punto donde les coloco un link correspondiente a este laboratorio. Cuando usted le da clic o usted lo copia en una pestaña de Google, pues le da clic y esto es lo que le va a aparecer. Entonces, a ver, aquí que vamos a encontrar, todas las especificaciones y la base conceptual de lo que tiene que ver con la ley de Ohm, que es el laboratorio que se va a trabajar. Entonces hay una pequeña reseña histórica sobre George Ohm, la fórmula correspondiente para calcular voltaje, resistencia y corriente, que es la relación de la ley de Ohm. Bueno, miremos. Resulta que aquí hay una fuente de alimentación que entrega voltaje. Aquí hay un instrumento llamado voltímetro y aquí hay un instrumento que se llama amperímetro. Las conexiones están dadas de tal manera que cuando uno empieza a hundirle el switch de prender y apagar y graduamos los voltajes a partir de este botoncito, entonces empieza a moverse tanto el voltaje como empieza a moverse la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo se mueve la agujita del amperímetro cuando uno cambia la resistencia? Entonces, ¿cómo cambiamos la resistencia? Primero tenemos que apagar y cambiamos. Inmediatamente cuando le damos clic a la resistencia se cambia y se ubica en esta parte. Ahora encendemos nuevamente y empezamos a modificar. Entonces, para 1 voltio, entonces mire, cuando yo uno 1 voltio, aquí inmediatamente en el voltímetro aparece 1 voltio. Inmediatamente la agujita de corriente se tiene que mover. Fíjense que aquí se movió un poquitico nomás. Entonces voy subiendo el voltaje, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, y miren que la agujita de amperímetro se empieza a mover. ¿Por qué la agujita de amperímetro se puede mover más o se puede mover más lento? Porque eso depende de la resistencia o el resistor que tengamos aquí. Bueno, de todas maneras aquí vamos a ir subiendo el voltaje hasta 5 voltios y eso lo vamos a ir registrando en esta tabla. Entonces, para 0 voltios, miremos cuál es la corriente. Cuando pongamos allá en la fuente 1 voltio, aquí no tiene que marcar una corriente, vamos llenando. Para 2 voltios nos va marcando en el amperímetro una corriente, lo vamos llenando. Y así progresivamente. Bueno, resulta que lo van a hacer para todas las resistencias. Entonces, cuando vayamos a utilizar la otra resistencia, lo ponemos aquí en 0. Ojo, lo ponemos aquí, apagamos el switch y le damos clic a la resistencia, inmediatamente me cambia. Y vuelvo a encenderlo y empiezo a modificar 0 voltios. Miren que 0 voltios, 0 amperios, obvio, no hay energía. 0.5 voltios, analizamos aquí cuál es la agujita, o sea, qué amperímetro tiene. Para 1 voltio, miremos, y ahí vamos analizando para 1.5, para 2, para 3, y mire que la agujita empieza a moverse. Bueno, eso lo vamos a registrar. Entonces, resulta que aquí hay que hacer una gráfica, aquí dice, representa los resultados de la tabla en una gráfica. Entonces, ¿cómo se va a hacer la gráfica? La gráfica se va a hacer de tal manera que la corriente se ubique en el eje X y el voltaje se ubique en el eje Y. Ahora, como nos están pidiendo hallar, en este caso, cuál es la pendiente de la recta, entonces para cada pareja de valores, por ejemplo, para 1 y 1, o sea, para 1 y la corriente, la pendiente se haya dividiendo el valor que está en el eje Y con relación al valor que está en el eje X. Y al final miramos qué valor nos dio cada una de las divisiones. Tiene que dar el valor de la pendiente y tiene que ser igual en todas. Listo, y así lo van a hacer para cada una de las resistencias. Entonces, como aquí hay 7 resistencias, son 7 gráficas que se van a hacer. Entonces, ojo, recuerden que cada vez que vayamos a poner a una resistencia, tenemos que apagar, hundir el switch de apagar para que aquí quede en blanco. Le damos clic a la resistencia y mire que inmediatamente aquí cambia. Lo vuelvo a encender y empiezo a modificar para 1 voltio. Mire que la agujita ya se movió. Para 2 voltios, mire que la agujita de amperímetro se movió y eso lo vamos a ir registrando en la tabla. Listo, jóvenes, eso es todo. Cualquier inconveniente, igual yo voy a estar en la plataforma de Educa Evoluciona atento a cualquier pregunta. Ok, espero que este video sirva.